Shalom lachem, toda shetem mitzarfim elenu. Hola, gracias por estar con nosotros en Nueva Vida, la serie de pláticas con el Dr. Michael Lightman. Hola, Dr. Lightman. Hola a todos. Hola, Tal Mendelbaum. Nuestro programa es hoy acerca de Purim. ¿Qué podemos aprender de esto para nuestra vida? La ocultación y la revelación. Sí hay un tema que se repite en la fiesta de Purim. Esther, la reina Esther, que viene de la palabra en hebreo lastir, que es ocultar. Entonces, ¿qué es lo que se oculta de nosotros? ¿Qué es lo que se revela? Esos son los aspectos que se repiten. Es decir, hay un cuadro muy reducido sobre la realidad que se reduce a estos elementos. Quizá perdemos entonces un cuadro más amplio. Sobre esto queremos hablar. Y vamos a comenzar con la pregunta, ¿de dónde llega esta práctica de utilizar máscaras en Purim? Dr. Lightman. La cuestión sobre la reina Esther Malhut es, de hecho, lo que maneja toda la realidad. Y Esther es de Astara, de ocultación, ocultamiento. Y nosotros no sabemos cómo somos manejados. Esto se manifiesta en nuestra vida. No sabemos cuál es el sistema que maneja esto, cuál es el programa que nos controla. Y no estamos conscientes de esto. Actuamos como si estamos en un campo, y de hecho este campo está manejado por muchas fuerzas y por una red muy grande que nos maneja todo el mundo, toda la realidad. Lo que nosotros a través de la ciencia conocemos únicamente ahora, que todo está conectado entre sí y que todo el mundo es redondo, integral, y en contacto y relación con todas las partes que hay en el mundo, y vemos únicamente una parte reducida de la realidad. Y no es que hablamos acerca del agujero negro que hay en el universo. Son cosas que nosotros no conocemos, no tenemos ni siquiera una idea y una pista de qué es lo que está oculto de nosotros. En todos los aspectos. Estamos en un lugar en el mundo, en nuestra vida, en cada cosa que está oculta. Y a nivel de los aspectos o reinos inanimado, vegetal, animado y hablante, o hasta el animado, mejor dicho, hasta el reino animal, sabemos que no se hacen preguntas. Todo está manejado de acuerdo a fuerzas que les controla para mal y para bien. Tampoco tienen ese tipo de discernimiento. Así como viven, viven. Y por otro lado, el ser humano, como está dicho, no sabe exactamente dónde está, para qué existe, y tiene esa pregunta más allá que el nivel de los animales. Y se pregunta, más allá del nivel corporal, ¿para qué? ¿Por qué? Mi interioridad dice esto, ¿para qué? Y así el ser humano comienza a ocuparse de la realidad de manera reducida, limitada, y no sabe dónde se encuentra, ni para qué, por qué, y toda su vida lo siente como algo difícil y no sabe qué hacer consigo mismo y con el mundo donde nació, y no sabe qué pasa. Y de acuerdo a nuestra parte corporal, terrenal, animal, nosotros sí existimos y damos nacimiento a otros seres. Pero de repente surge la pregunta, ¿para qué todo esto? Y estamos en un nivel peor que cualquier otro nivel de la naturaleza. Y así, realmente nosotros somos desgraciados.
Y hay aquí un ocultamiento. Nosotros vemos que el sistema que nos maneja es Malhut, que nos controla, pero nos controla a través de esta ocultación. Es como la reina Esther en la historia de Purim. Es como una ocultación muy grande que nos maneja a todos. Nosotros no sabemos hacia dónde nos dirigimos, qué hacemos, qué hacer con todo. Y en el caso de Purim, esto llega a la historia y a nuestro desarrollo para que nosotros despertemos, para implementar nuestro rol. Es decir, no vivir como todos los pueblos de manera terrenal, corporal, de manera sencilla, no como las otras naciones, lo que está escrito en el rollo de Esther, Megilat Esther. Nosotros tenemos que entender que tenemos que revelar esta ocultación y llevar a la revelación. Y eso depende de nosotros. Entonces, todos los pueblos en nosotros, y cuando nosotros estamos en estos pueblos o naciones, actúan para despertarnos hacia esto. Y ahí hay líderes que en general son malvados. ¿Por qué? Porque a través del bien no se puede despertar al pueblo o su deseo, el deseo egoísta especial que hay en el pueblo de Israel, porque es un pueblo que es muy difícil despertarlo, hacerlo pensar sobre su vida espiritual. Lo que es interesante es que olvida todo y simplemente inmiscuirse únicamente en la corporalidad. Lo vemos hasta hoy en día en Estados Unidos, en otros lados. Para entrar en el mercado, en negocios, en el gobierno, donde hay este tipo de relaciones, hay judíos. A veces manifestado esto como en la ciencia también o en la cultura, en música, pero realmente lo principal, dinero. Ante todo, la vida corporal. Y para poder despertarnos, llega Ahashverosh y Amán, su asistente, y ellos comienzan a preparar todo. Ellos mismos no saben qué sucede, porque por encima de Ahashverosh hay otro rey, que es un rey oculto, que es el que determina todas las cosas y tiene que llevar a toda la humanidad a un alcance de sí mismo. Y eso por medio de los judíos, porque tienen ese gen espiritual que puede implementar este rol. Entonces sucede que la relación entre Ahashverosh y Amán, y los dos comienzan a despertar estas cosas. Ahashverosh es la parte malvada de la realidad, pero no hasta tal punto. Es la fuerza negativa para atraer la positiva. Y Amán es la fuerza negativa que todo el tiempo quiere anular al pueblo de Israel, que quiere o que tiene el método de corrección del mundo. Y esto es lo que pasa. Y todos actúan en ocultación. También Ahashverosh y asimismo Amán
ellos no se revelan y no dicen qué quieren y qué no, hasta que llega un tiempo especial en el que hay esta posibilidad, y entonces Amán comienza a manejar a Ahasverosh, a darle también en todo el imperio persa la idea que tienen que eliminar a todos los judíos dispersos en diferentes pueblos. Y eso se refiere a las fuerzas de la naturaleza en contra o en contraste de la fuerza superior en la Megilat Esther o en el rollo de Esther. Está escrito así. Y si no hablamos de Ahasverosh, sino de la fuerza superior, si hablamos que es el rey inferior, y si hablamos de Amán, es clipá, es una cáscara. Entonces el pequeño es Mordejai, que se preocupa por el pueblo de Israel, cómo salvarlo, pero no tiene fuerzas. Fuerza de otorgamiento como esencia del pueblo de Israel, pero no lo puede poner en práctica a la fuerza, porque la fuerza de otorgamiento es todo bondad, existe. Y aunque lo lamenta y entiende y sabe qué es lo que sucede, pero como los cabalistas en nuestra época, realmente así. Ahora, ¿qué significa fuerza de otorgamiento? Dr. Altman, significa que sabe que la relación buena entre todas las partes del mundo y de todos los seres humanos es a través de esta fuerza de otorgamiento, pero eso no le interesa a nadie. Si alguien está tranquilo, entonces se sienta y ya. Y así nosotros lo sentimos. Y de repente tenemos enemigos que nos atacan, que nos presionan, que quieren hacernos despertar. Esto se sabe. Y eso a lo largo de la historia, en todas las generaciones, así ha pasado con los cabalistas. Entonces, ¿qué hacer con este tiempo específico? Como dice Bala Sulam en la última generación, ¿cómo podemos sentarnos tranquilamente si tenemos la posibilidad de salvar al pueblo y el mundo? Y por eso Mordejai, a pesar de que está sentado tranquilo, cuando tiene la posibilidad de hacerlo, actúa, pero lo hace a nivel de ocultación por medio de Esther, la reina Esther, que es cercana a él. Y es como su tío, digamos, de manera sencilla. Y tiene que ver o pertenece a Gar de Binah, y la reina Esther está relacionada con Zak de Binah, que tiene que ver con Malhut. Ahora, ¿qué significa lo que acaba de decir, Dr. Leichman? Que todo este sistema de la realidad, nosotros tenemos fuerzas que actúan en la naturaleza, y la fuerza superior es el rey, no Ahasverosh, sino el rey, y debajo de este hay fuerzas, fuerza negativa y positiva, que actúan en la realidad. La fuerza de Binah, de corrección, pero todavía no puede corregir a la humanidad, que es Mordejai. Después está la fuerza de Binah, que ya está relacionada con la realidad, pero de manera oculta, que es Esther. Es la parte de Malhut que está conectado con Binah, y Binah con Malhut. Está conectada a Malhut porque es la esposa de Ahasverosh, y
y él tiene que ver con el Malhut. Amán tiene que ver con Klipá, que es el deseo de recibir, que los judíos no pueden corregir, y hay una sola corrección que ellos no implementan. Es decir, todo este sistema Parzuf negativo que no se puede corregir, y en contraste a esto, la fuerza superior, que es el deseo de otorgar, de amar, de ama a tu prójimo como a ti mismo, y no puede estar de acuerdo con esto porque es el sentido opuesto y hay esa predisposición a matar. Esto hay dentro de nosotros, Dr. Ackman, sí, por supuesto, también dentro de nosotros, en cada uno. Y esto es la Megilá, o el rollo de Esther. Y significa que llegó el tiempo y entonces despierta Amán y comienza a despertar a Ahashverosh, y Ahashverosh después da una instrucción a las otras naciones, y todos están dispuestos a despertar y hacer la acción que dijo el rey, pero no exactamente lo que el rey quiere, no de manera directa, según lo que el rey pide, a través de una explicación adicional del rey. Y de ahí solo se sabe que tenemos que levantarnos en contra de los judíos. En vez de esto, levantarnos en contra de Amán y matarlo. Y hay aquí otra historia acerca de Amán, que quería estar en el lugar del rey para poder implementar la regla. Y como si Amán presiona a Esther y el rey así ve que controla a Esther, y Ahashverosh ve que de esa manera pierde su reinado o Malhut, y Amán quiere apoderarse de esto y actúa así sobre Esther. De esto resulta que hay Malhut de Astara, de ocultación, y propicia todos los problemas. Yo estoy ahora confundiendo los nombres, así es que dígame. Entonces Ahashverosh entiende que Amán es el problema y pregunta cómo poder dirigir a la persona para que pueda revelar esto, que Amán quiere ser el que controla. Entonces el rey dice, si es así, vamos a tomar a Mordejai. ¿Por qué? Porque Amán dice que primero que todo hay que matar a Mordejai. Entonces el rey dice que sea lo contrario, que Mordejai esté sobre el caballo y dirija, y entonces de eso resulta que Mordejai preparó su armamento para poder salvar al pueblo, pero lo que sucede es que Ahashverosh prepara todo su armamento para poder eliminar al pueblo y no puede lidiar con todo este tipo de fuerzas en el caso de Mordejai, y entonces se revela también en las religiones, en las creencias, en nuestro mundo. Surgen las personas que dicen, nosotros tenemos que controlar nuestra religión, controlar todo el mundo. Eso se ve hasta hoy en día. Entonces aquí el rey da una instrucción
Oren, entonces si ahorcan a Amán en el mismo árbol, y entonces hay felicidad para todos, porque así llegamos a un estado en que no hay más maldad en el mundo, porque nosotros eliminamos este mal. Este es el resumen de la Megilat Esther, del rollo de Esther, que habla de hecho acerca del estado en que el mundo revela toda la maldad que hay en él, en el mundo, y dentro de esta revelación comprende qué es lo que tiene que hacer, y es transformar completamente todo el ego de la humanidad, que es el deseo de recibir para sí mismo, y así llegar a un estado en que es todo bondad hasta Gmar Tikkun, hacia el fin de la corrección, donde no hay maldad en el mundo. Y llegamos a la felicidad mayor, y de eso el término de hasta perder la razón, tomar y estar felices y hacer felices a los demás, donde no hay diferencia entre Amán y Mordejai, porque no hay más Amán en el mundo, que es la maldad. Y así se nos permite, sin discernimientos mayores, adicionales, cuando nosotros llegamos a la adloyada, que es hasta que pierdo la razón. Oren, cuando usted habla de eso, que eliminamos la maldad en el mundo, y por eso es la situación perfecta, Dr. Lightman, eso se le llama Gmar Tikkun en la sabiduría de la Kabbalah. Oren, usted habla acerca de Purim, que esta es una fiesta donde se habla acerca de la ocultación y de máscaras y toda esa relación que se da en la realidad. ¿Cuál es la diferencia o cuál es la conexión que hay entre la maldad, de acuerdo a la sabiduría de la Kabbalah, que hay en el mundo? ¿Qué es esta maldad y qué tiene que ver esto con este sistema oculto que nos maneja? Entiendo que hasta ahora también nos maneja, Dr. Eichmann, por supuesto. Oren, entonces puede explicar, por ejemplo, cuál es esta maldad que hay entre nosotros y este sistema que nos maneja. Dr. Eichmann, primero que todo, esta maldad existe en cada uno de nosotros, y esa es la parte que se le llama Amán. Y esto existe en la naturaleza, en inanimado, vegetal, animado y hablante, y en la predisposición de las naciones del mundo y los pueblos. Esta maldad está manifestada, que quieren controlar a los demás. Oren, este deseo de controlar a los demás, ¿esa es la maldad, Dr. Eichmann? Sí, esa es la maldad y su revelación. Y vemos que hay pueblos enteros y religiones enteras que quieren controlar a los demás. Oren, este deseo de manejar a los demás que está en cada persona. ¿Cuál es entonces la relación de manejar esta predisposición egoísta y la revelación de este sistema oculto de la realidad? Dr. Lightman, si nosotros podemos salir del mal, alejarnos de él, de esta manera podemos acercarnos a la revelación del bien. Oren, ¿esto es el sistema que maneja todo, Dr. Eichmann? Sí, sin el mal no podemos acercarnos al bien. El mal es especial y existe, está oculto, para que nosotros nos encaminemos al bien, porque sin el mal no nos dirigiríamos a este bien. Oren, este sistema de manejo de toda la realidad, ¿por qué yo no siento esto y por qué está oculto? Dr. Lightman, ¿por qué tú estás, y disculpa que te lo diga así, y son discernimientos que son opuestos a este sistema oculto? Oren, ¿en qué son discernimientos opuestos, Dr. Lightman? Opuesto porque todo este sistema actúa de acuerdo a fuerzas de otorgamiento, amor, conexión
reciprocidad. Y una persona común y corriente en nuestro mundo actúa de acuerdo a la fuerza de recepción, de acuerdo a su ego, y hacer bien a sí mismo, aún a expensas de los demás. Esta historia de la Megilá, del rollo de Esther, habla de esta fuerza que usted menciona, y eso es lo que nos explica sobre este sistema. Doctor Ekman, no entendí otra vez. La historia que usted ha explicado, Hashverosh, Esther, Mordejai, ¿este es el sistema oculto, esa fuerza que usted menciona? Doctor Ekman, sí, por supuesto. Entonces, esta historia, simplemente este relato nos explica algo oculto. Doctor Ekman, sí, si nosotros leemos el rollo de Esther de manera correcta, eso es lo que nosotros vemos, pero ¿quién lo lee correctamente? Todos creen que esto es una leyenda, una historia bonita para niños. Cuando salimos del Edén, no, digo, cuando salimos del jardín de infantes, nosotros no entendíamos qué era el rollo de Esther. Sabíamos que nos lo leyeron cuando éramos niños, pero no entendíamos que es algo eterno que nos lleva a Gmar Tikkun, al fin de la corrección, al nivel superior y más elevado acerca del pueblo de Israel y toda la humanidad. Oren, nos queda medio minuto. Cuando hablamos acerca de Esther Begilui, ocultación y revelación y las máscaras que utilizamos, los disfraces, ¿cuál es el discernimiento más importante que hay que entender en nuestro corazón y mente con respecto a Purim y el rollo de Esther hoy en día? Doctor Ekman, es neutralizar el mal en cada persona, en el país, en el mundo, y cómo actúa este mal y cómo nosotros de manera inteligente, como Mordejai, Esther y Ahashverosh, actuaron contra Amán y lo llevaron a tal situación en que desapareció la fuerza negativa, la fuerza del mal. Eso es lo que hay que entender del rollo de Esther y esperemos que lo vamos a implementar. Oren, terminó el tiempo. Gracias, doctor Lightman, y gracias, Tal, y ustedes.